días, yo soy Esther. Y yo soy Laura, y con el vídeo de hoy inauguramos una nueva sección, las huellas de las neuronas. ¿Y por qué se llama así? Pues porque juntamos nuestras dos especialidades, que son neurociencia Y antropología física. Y hoy os preguntamos, ¿por qué hablamos? ¿Por qué no te callas? Bienvenidos a The Big Life Theory. Para hablar del lenguaje humano, primero tenemos que hablar del proceso de cerebralización. ¿Por qué? Pues porque el lenguaje surge a partir de diversos cambios que hay en las estructuras del sistema nervioso. El lenguaje se basa en los llamados significantes acústicos, y para que una especie de animal, la que sea capaz de emitir sonidos, es necesario que haya unos cambios morfológicos en las estructuras que se lo permitan. En el caso de Homo, estos cambios morfológicos se piensa que fueron anteriores al desarrollo de un cerebro lo suficientemente complejo para tener pensamiento simbólico. Bueno, y ahora os voy a explicar la parte de antro que tiene este tema. Me voy a centrar en los cambios que se producen en la laringe y en la faringe. En Homo sapiens, al contrario que en otros mamíferos, la laringe no se encuentra en la parte alta de la garganta, sino que se encuentra más abajo. Y esto permite que las cuerdas vocales puedan generar movimiento. A este movimiento también ayuda nuestro ioides, que es un hueso que se encuentra aquí, que permite la movilidad. Y ahora os voy a explicar yo la parte de neuro. Vamos a empezar hablando del gen FOXP2. Se ha visto que mutaciones en este gen afectan al lenguaje, lo que quiere decir que está relacionado con el desarrollo del lenguaje, es decir, tiene un componente genético. FOXP2 se expresa en varias zonas del cerebro en el proceso de embriogénesis. Sin embargo, no está claro cuándo se activa, si en el proceso de embriogénesis o cuando se está aprendiendo a hablar. Este gen se expresa más en unos sitios del cerebro que en otros. Por ejemplo, hay alta expresión en la capa intermedia de la corteza cerebral, en los núcleos basales, el tálamo y el cerebelo. Se ha sugerido que esta misma versión del gen ya se encontraba en los neandertales y que se fue modificando por la evolución humana. Probablemente este gen esté presente en todos los vertebrados, lo que refuerza la teoría de que han sido modificaciones que han surgido en este gen las que han producido el lenguaje. Ahora vamos a centrarnos un poco más en lo que es el proceso de cerebralización. Antes de nada, vamos a conocer un poco mejor nuestro cerebro de Homo sapiens. Nuestro cerebro es uno de los más grandes que existen en comparación a nuestra masa corporal y además consume el 20% de toda la energía que necesitamos. El aumento del cerebro y de la especialización permitió que se produjese el fenómeno de lateralización. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se diferenciasen muy bien las funciones del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el que tiene desarrollado en su córtex diversas áreas que permiten el lenguaje mediante significantes acústicos. Y estas áreas son el área de Wernicke y el área de Broca. El área de Wernicke es la que nos ayuda a comprender el lenguaje. La gente que tiene problemas en este área sufre de un problema que se llama afasia de Wernicke. ¿Y qué es lo que le pasa a esta gente? Pues que es capaz de decir las palabras, porque ellos no tienen ningún problema, pero no son capaces de entender el lenguaje, con lo cual las palabras que dicen no suelen tener mucho sentido. Es decir, estas personas, en los casos más graves, imaginaos que quieren decir yo quiero comer. Pues esta persona diría oso canto lápiz. Por otro lado tenemos el área de Broca, que es la que nos permite producir el lenguaje. La gente que tiene problemas en este área tiene lo que se llama afasia de Broca. ¿Qué le pasa a esta gente? Pues que sí es capaz de entender el lenguaje y de entender las palabras, pero no es capaz de producirlas bien. Por ejemplo, una persona que tiene afasia de Broca le costaría decir las palabras, incluso cuando llega a decirlas las dice mal. Por ejemplo, imaginaos que un tenedor, él sabe lo que es un tenedor, quiere decir tenedor, pero en vez de tenedor o se quedaría atascado o diría upuyey. Estas dos áreas son muy importantes. ¿Por qué? Porque solo hay una para afectar a los dos lados del cerebro. ¿Por qué? Porque nunca decimos No, háblame por este, que es que por este no te entiendo. y tampoco hablamos solo por un lado de la boca, aunque algunos lo hagan. Por eso hemos dicho que este área está lateralizada, porque aunque solo haya una, afecta a los dos lados del cerebro. Ahora la pregunta es, ¿en qué lado del cerebro están estas áreas? Pues normalmente están en el izquierdo, pero como esto es biología, pues aquí hay de todo y hay gente que lo tiene en el derecho. Es importante que mencionemos el lóbulo frontal. ¿Por qué? Pues porque es el encargado de que se muevan los músculos que necesitamos para poder hablar. Por eso, a lo largo de la evolución, el lóbulo frontal se ha ido haciendo cada vez más grande y su superficie se ha ido arrugando cada vez más, de tal forma que se ha ido haciendo más compleja. Algunos autores relacionan el tamaño cerebral con la ventaja que les podría proporcionar a los primeros homínidos el tener una comunicación entre ellos. El aumento del tamaño del cerebro, además, produjo que el lenguaje se pudiese hacer cada vez más complejo, y esto facilitó la socialización, es decir, que en tu grupo pequeño os comunicaseis, proporcionaba ventajas en comparación a que no os comunicaseis. Así que ya sabéis, cuando escuchéis esto de que los humanos tenemos el cerebro más desarrollado, en realidad no es verdad. Lo que lo tenemos es más especializado en cosas como esta, el lenguaje. Bueno, esperamos que os haya gustado el tema y ya habéis visto que en biología absolutamente todo se puede relacionar.
Así que dejadnos en comentarios temas guays para tratar en esta sección de Neuroantro. Esperamos que os haya gustado el vídeo, si es así, suscribíos, bla bla, todas las redes en la descripción y además estamos en Twitch, así que poquito a poco iremos subiendo cosas. Así que mucha serotonina. Y que Darwin nos acompañe. Adiós. Bienvenidos a The Big Life Theory. Tito, Tito. El lenguaje... ¿Pero por qué lo digo raro? Me voy a centrar primero en los cambios morfológicos. Y ahora os voy a explicar yo la parte de neuro. Y también en otros lugares, como los núcleos basales, el tálamo... ¡Oh, me cago en mi vida! ¡Cerebelo! Tía, ha despegado. Permitió que se produjese el fenómeno de lateralización. Me está dando problemas eso. Lateralización. Me ha comido un pelo. Es importante que mencionemos el lóbulo frontal. ¿Por qué? Pues porque no me acuerdo. Bravo. Di por favor ya está. Ya está, ¿sabes? ¡Y se acabó!